Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día sábado 18 de abril del año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio Cita con Jesús del día sábado. Así que un saludo igualmente muy especial a todos los que día tras día se conectan con nosotros en esta sintonía espiritual. Enviamos un saludo especial a toda la gente del área del Maryland, de Virginia, de Washington DC, de Pensilvania, del estado de la Florida, la gente de Cuba, de Centroamérica, del Caribe, Puerto Rico, la Isla del Encanto. Saludo especial a toda nuestra amada familia en la Isla del Encanto. Igualmente Colombia, nuestra patria querida, Ecuador, Perú, Venezuela, saludo especial a todos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita y nos permite día tras día unirnos en el Espíritu para alabarle, para bendecirle, para glorificar su santo, su precioso nombre. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos la bendición de un nuevo día, Señor. De poder disfrutar, bendito Dios del cielo, de tu dulce compañía. Gracias, Señor, porque hoy es el día, Señor, que hiciste, en el cual nos queremos gozar, nos queremos alegrar, Señor, en el Dios de nuestra salvación. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque no hay Dios tan grande como tú, ni obras que igualen tus obras, Señor. Gracias, Dios del cielo. Bendito eres tú, Señor. La palabra del Señor nos exhorta, Señor, cada día a alabar tu nombre, Señor, a exaltarte. Qué bueno es comenzar, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, humillándonos bajo tu poderosa mano, Señor, sabiendo que tú extiendes tu brazo poderoso, Señor, para salvar, para rescatar, Señor, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Como decía el salmista, oh Señor, Dios de mi salvación. A ti clamo de día, a ti vengo de noche. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, decía el salmista, como un hombre vigoroso al que le quedan pocas fuerzas. Y por eso, Señor, oh Dios del cielo, nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Dios, porque siempre alabaremos el inagotable nombre, poderoso nombre de nuestro Señor. Gracias, Dios del cielo, porque tú eres bueno, Señor, porque en ti no hay engaño, Señor. Siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Jóvenes, ancianos oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Gracias, Dios del cielo, porque tú eres el Dios de pactos, el que cumple su palabra, el que cumple sus promesas. Gracias, Dios, porque venimos a morar y a vivir bajo el amparo del Altísimo para encontrar descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Tú, Señor, oh Dios del cielo, me rescatas de la trampa. Y tú, Señor, nos proteges de toda enfermedad, Señor. Tus plumas nos cubrirás, Señor, y bajo de tus alas estaremos seguros, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres misericordioso. Tú eres todopoderoso, Señor. Y en ti, Señor, oh Dios del cielo, está la plenitud de la vida, Señor.
Gracias por hablarnos, gracias por convencernos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, de que somos tus hijos, Señor, de que somos herederos, que somos coherederos con Cristo, Señor. Nosotros te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te pedimos que tu palabra, Señor, en este día sea propicia a nuestra necesidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amén, amén, amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Sí, Señor, tu palabra es la que nos guía en todas las pruebas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bueno, familia, hoy vamos a dar la introducción a una nueva serie. Estaremos compartiendo con ustedes acerca del ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor Jesucristo, estuvimos hablando acerca de la singularidad de la vida de Jesús en sus diferentes facetas. Recordemos que Él, antes de ascender, antes de subir al cielo, de regresar al trono, a su trono, prometió de que enviaría otro consolador, el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Como tal, Él cumple una misión, cumple una función, cumple una función muy importante, muy determinante en la vida del creyente. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 2:12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, es importante entender que el Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros comprender. Él es el que nos revela las verdades del reino de los cielos. Él es el que nos revela a Dios mismo, nos revela al Hijo, nos revela al Padre. ¿Sí? Entonces, Él cumple una función. Dice que nosotros hemos recibido el Espíritu, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Y para qué lo hemos recibido? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que podamos entender lo que Dios nos ha concedido, para poder entender lo que Jesucristo nos ha concedido, para poder entender el ministerio de Jesucristo, como lo pudimos estar estudiando. Conocer entonces la doctrina del Espíritu Santo y considerarla fundamental para la identificación de la vida en la vida cristiana. Nosotros estamos llamados a identificarnos con Cristo, y para identificarnos con Cristo tenemos que conocerlo, y Cristo nos tiene que ser revelado, y es el Espíritu Santo el que nos abre el entendimiento. No nos podemos quedar con la simple información que nos da el mundo. Por eso es importante escudriñar la palabra del Señor. Por eso es importante hablar de la revelación, hablar de la iluminación, hablar de la inspiración. Recordemos que el Espíritu Santo
es el que revela, es el que inspira, el Espíritu Santo, el que inspiró a los autores de la Biblia, a los escritores, 40 autores de la Biblia, 40 escritores de la Biblia, fueron todos inspirados por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. De la doctrina del Espíritu Santo, a juzgar por el lugar que ocupa en la palabra de Dios, figura en un sitio de mucha importancia, de mucha preponderancia de las demás verdades acerca de la redención. Luego, es un asunto, es una doctrina, es una enseñanza que está enmarcada en un lugar muy importante dentro de la formación del cristiano. Con excepción de la segunda y tercera epístola del apóstol Juan, todos los libros del Nuevo Testamento contienen referencias acerca de la obra del Espíritu Santo. Cada uno de los evangelistas, cada uno de los discípulos, de los apóstoles, de los evangelistas, sobre todo los 4 evangelistas que son Mateo, que son Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios, ¿cierto? Cada uno de los evangelistas comienza con una promesa del derramamiento del Espíritu Santo. El único que tiene esa respuesta para la realidad del hombre es Dios. ¿Sí? Dios es el que tiene la respuesta, porque es que Dios es el creador. Y nosotros cometemos, la gran mayoría de gente comete un error a buscar cualquier otra fuente, ¿sí? Para buscar respuesta a sus necesidades, a sus conflictos, a sus dudas, a sus interrogantes. Cuando debemos ir es a la autoridad, cuando debemos ir a la fuente, cuando debemos ir al origen. Y qué mejor que nosotros encontremos esas respuestas en nuestro Creador. Entonces cada uno de los evangelios comienza con esa promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y el único que tiene esa respuesta para el hombre es Dios, a través de su Santo Espíritu. Entonces solo si el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, a morar en el creyente, y controla nuestra vida, podremos disfrutar de todo lo que Dios como Creador y Padre ha preparado para nosotros. Mire, la salvación es un regalo. ¿Sí? La salvación es un regalo que Dios nos dio y nos lo dio de gratis. Por eso dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, dentro de esta serie del ministerio del Espíritu Santo, estaremos hablando de la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo, tema que vamos a abordar en el día de hoy. Los nombres que recibe el Espíritu Santo, los símbolos del Espíritu Santo, hablaremos de la llenura del Espíritu Santo, el cómo caminar en el Espíritu. Y encontraremos finalmente esa manifestación poderosa del Espíritu Santo allí en el libro de los Hechos, cuando se derramó sobre todos los que estaban reunidos en aquel lugar llamado el aposento alto. Y es el poder del Pentecostés, ¿sí? Es el mismo poder que el Espíritu Santo quiere derramar y quiere manifestarse en la vida de todo creyente, en la vida de todo cristiano. Entonces, en cuanto a la persona del Espíritu Santo, y cuando hablamos del Espíritu Santo tenemos que pensar en que Él es una persona, ¿sí? Es una persona. Miren lo que nos dice San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este versículo se enmarcan varias tareas, varias funciones, actividades que el Espíritu Santo realiza.
Dice que Él es el consolador. El consolador. La palabra consolador en griego es parácletos. Parácletos. Que significa, parácleto es como un abogado, un ayudador, alguien que está a nuestro lado, alguien que está para ayudarnos, para soportarnos, para sostenernos, que nos defiende. Entonces aquí dice más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre que enviará. Enviará, esa era la promesa que él estaba diciendo, recordándoles. Enviará en mi nombre. Recordemos, es el Espíritu Santo el que actúa, dice, en mi nombre. Es enviado por el Padre en el nombre de Jesús. Dice que Él que nos enseñará. Él va a enseñar. ¿Qué va a enseñar? ¿Algunas cosas? No, todas las cosas. Porque todas las cosas las sabe el Espíritu Santo, porque Él es Dios. ¿Sí? Dice, y Él aparte de enseñarnos, nos va a recordar todo lo que el Señor nos ha dicho. El Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos revela las enseñanzas de Cristo. Las parábolas, ¿sí? Las alegorías con las cuales el Señor usaba para enseñar grandes verdades del reino de los cielos, grandes misterios del reino de los cielos. Eran enseñadas de una manera muy práctica por el Señor. Pero la gran mayoría de la gente se quedaba en el aire, se quedaba sin entender. ¿Sí? Y era el Espíritu Santo el que se encargaba de abrir el entendimiento y hacerles entender. Entonces, comprender esas características, las características concernientes a la persona del Espíritu Santo es un desafío que trae mucha bendición. Es un desafío que debemos tener y ese es el desafío que debemos tener cada creyente. Ese es el desafío de conocer a la persona del Espíritu Santo, saber quién es el Espíritu Santo, saber su función, su ministerio, para buscar esa comunión, para buscar esa amistad, ese compañerismo con el Espíritu Santo. Luego, el Espíritu Santo no es un mero poder, ni una expresión figurada de la energía divina, como algunas pretenden hacer creer. Algunas religiones, algunas sectas, algunas creencias hablan del Espíritu Santo como una fuerza, como un poder. No, la palabra de Dios le atribuye una personalidad distintiva, como también sucede con el Padre y con el Hijo. Cada uno tiene una descripción, cada uno tiene una personalidad definida, ¿sí? Concreta, cada uno actúa dentro de su rol, pero como personas. Y por eso se habla de la tercera persona, ¿sí? Tercera persona. No es una fuerza, porque una fuerza no es persona. No es un poder, porque un poder no es persona. ¿Y por qué es una persona? Porque él tiene todos los atributos de la personalidad, ¿sí? Entonces, siempre se nombra con el pronombre personal masculino, a pesar de que el término espíritu es un término neutro, ¿sí? Es un término neutro. Entonces, de eso, en esas situaciones, en esas discusiones, en esos debates, a veces la gente se enfrasca en todos esos debates. Y hoy, más que todo, cuando estamos hablando tanto de la situación del género, la gente se enreda, ¿cierto? Tratando de justificar lo injustificable, tratando de desvirtuar lo que verdaderamente es firme y debe ser aceptado tal como es. Las verdades se aceptan tal como es y no deben admitir ningún cuestionamiento. Dios es Dios y Él lo determinó así. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar y para rebatir, ¿cierto? Y para debatir sobre algo que Él ya estableció. En Mateo, vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 de Mateo, verso 16. Versos 16 y 17. Dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron
y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Entonces dice, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me ha dado gran gozo, en quien tengo complacencia, dice en otra traducción, otra versión de la Biblia. Entonces aquí vemos al Espíritu Santo manifestándose en la vida de Jesús cuando Jesús fue bautizado. Entonces siempre se nombra con ese pronombre masculino, el Espíritu. ¿Sí? Ahí no dice la Espíritu, no, el Espíritu, porque recordemos que el término Espíritu es neutral. En San Juan, en el capítulo 16 de San Juan, en el verso 13 y 14 nos dice aquí la palabra del Señor. San Juan. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que yo he recibido, lo que han recibido de mí. Entonces mire que el Espíritu Santo está allí ¿para qué? Para revelar, para guiarnos, para enseñarnos, para mostrarnos, para guiarnos. Nos hablará, ¿sí? No hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que Él, el Señor Jesucristo, ha manifestado. Luego el Espíritu Santo empieza a conocer el lenguaje, ¿cierto? El Espíritu piensa, conoce el lenguaje, tiene voluntad, se le puede tratar como una persona, se le puede probar, se le puede resistir, se le puede contristar, entristecer, ¿sí? Se le puede enfrentar. Por otra parte, también Él enseña, Él testifica, Él convence, conduce, Él entiende, habla, Él anuncia. Todo eso no lo puede hacer una simple fuerza, un simple poder. Es una persona, porque tiene sentimientos, porque tiene voluntad. ¿Sí? Él tiene voluntad. Él reparte como quiere los dones. ¿Sí? Él tiene sentimientos porque se entristece, se contrista. Cuando nosotros en un acto de nuestra voluntad desobedecemos a Dios, le causamos tristeza. Porque si somos creyentes, somos cristianos, le hemos recibido en nuestro cuerpo. Él está en nosotros. Dice, estaré con vosotros todos los días. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros actuamos en rebeldía contra Dios, el Espíritu Santo se entristece. Entonces, en cuanto a la obra del Espíritu Santo, recordemos que hay una nota muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar la Biblia, de leer la Biblia. De estudiar la Biblia va a encontrar la palabra espíritu. El espíritu, la palabra espíritu, siempre que se refiere al Espíritu Santo, va a aparecer con mayúscula. ¿Sí? Va a aparecer con mayúscula, que gramaticalmente no debería haber mayúscula en la escritura. ¿Sí? Pero a no ser que se esté dando comienzo a una oración después de un punto o después de un punto aparte, ¿sí? Siempre va a aparecer con mayúscula, porque los nombres propios, los nombres de las personas, los nombres propios se escriben, comienzan a escribir con mayúscula. De siempre que se refiere al Espíritu, ¿sí? Santo, aparecerá con mayúscula. Entonces los cristianos nos hemos hundido muchas veces en la pasividad o en el desierto espiritual, ¿sí? Y hemos sido muchas veces esclavizados por no entender la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo viene a dinamizar,
viene a traer vida, Él vivifica nuestra vida. Él es quien nos habita, nos llena, ¿sí? Y nos ayuda a vivir de acuerdo con la fe y los principios de la palabra del Señor. Él nos recuerda las cosas que el Señor ordenó, que el Señor enseñó. Entonces los hijos de Dios, que ya tenemos al Espíritu Santo actuando dentro de cada uno de nosotros, lo hemos recibido, lo hemos reconocido, pero muchas veces no le obedecemos. Porque muchas veces actuamos a modo propio, ¿cierto? Actuamos por nuestro parecer. Los hijos de Dios, que ya le tenemos, que tenemos al Espíritu Santo actuando dentro de nosotros, que le hemos reconocido, muchas veces actuamos de una manera negligente, de una manera rebelde, y terminamos haciendo nuestra propia voluntad, y es allí donde el Espíritu Santo se contrista. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 32, nos dice por aquí la palabra del Señor. Verso 32. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Luego, si queremos una actuación, una manifestación poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida y a través de nuestra vida, la obediencia es un factor determinante. Debemos estar dispuestos a obedecer. El Espíritu Santo da a conocer su voluntad, a fin de que nosotros mismos podamos pensar, sentir, decidir y obrar de conformidad con su orientación, con su dirección. Luego, el efecto resultante de ser llenos y controlados por el Espíritu Santo es conocerle y concederle pleno dominio sobre el alma y nuestra vida, sobre nuestro cuerpo. Cada deseo, cada pensamiento, cada sensación o intención de nuestro corazón es ahora gobernada por el Espíritu Santo. El alma ya no actuará de modo independiente cuando decidimos rendir nuestra vida a Él, al señorío de Él, a la dirección de Él. Luego es necesario enfatizar que el plan de Dios, que el plan divino para la vida cotidiana del Hijo de Dios incluye la forma en que éste ha de vivir. Entonces, solo hay dos procedimientos o dos procesos posibles para vivir. Independencia de la propia capacidad y dependencia del poder del Espíritu Santo. Usted decide de quién se vuelve usted dependiente, de sí mismo, de su propia voluntad, de sus propias decisiones, o decide someterse a Dios. ¿Sí? Por eso se trata de rendir la vida a Él, de humillarnos bajo su poderosa mano para que Él nos exalte al tiempo propicio. Entonces hay dos procesos en el cual podemos vivir: dependencia de nuestra propia capacidad o dependencia del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos rendimos a Él, pues vamos a ver esos resultados. Esos dos caminos son enteramente incompatibles, no podemos andar. Por eso dice el Señor que no podemos agradar a los señores, que no podemos agradar a Dios y al mundo, ¿sí? Que no podemos servir a dos amos, ¿sí? No podemos andar por dos caminos. Usted no puede andar por dos caminos, ¿sí? Usted tiene que elegir el camino. Y el Señor nos habla de que elijamos el camino angosto, que entremos por la puerta estrecha, porque son los que llevan a la salvación. ¿Sí? También nos habla del camino amplio, ancho, la puerta ancha, que lleva ¿a qué? A la perdición. Entonces, cualquier intento de combinar ambos métodos fracasará de una manera rotunda. ¿Sí?
Es cuando nosotros en cualquier intento de vivir por las normas celestiales, dependiendo de sus recursos, de recursos humanos, será una desilusión, aun cuando sea motivo o motivado por la mayor sinceridad. ¿Sí? No podemos andar en dos aguas, no podemos andar en dos caminos. Gálatas 5:17 nos dice aquí la palabra del Señor en Gálatas 5:17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desean la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí y entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ahí está, claro, precisamente esa ambivalencia, esa dualidad que no conduce absolutamente a nada. El hombre fue diseñado para vivir en intimidad con su Consolador, con su Creador. ¿Sí? De lo contrario, se enfrentaría en una profunda soledad, el individualismo, ¿sí? Que no conduce a nada bueno. Ese vacío imposible de superar por sí mismo, de tratar de buscar respuesta, de tratar de buscar llenar. Esta soledad llevará al hombre a buscar fuentes pasajeras y temporales de satisfacer sus necesidades, satisfacción. El hombre lo primero que hizo en el huerto del Edén cuando pecó fue cubrirse, esconderse y cubrirse él mismo. ¿Y cómo se cubrió? Con hojas de higuera, con hojas de parra. ¿Sí? Él buscó su propio método. Entonces, tratar de argumentar, de escondernos detrás de argumentos y justificaciones es eso, tratar de cubrir nuestra desnudez con hojas de parra. Muchas cosas se hacen ¿para qué? Para escapar de la soledad. Pero esto pertenece a esas cosas que parecen no tener fin, que no tener respuesta. Es necesario entonces es necesario que el vacío del hombre sea lleno con una presencia superior, capaz de suplir todas sus necesidades. Blas Pascal decía, en la vida de todo ser humano hay un vacío muy grande, con la figura de Dios, que solo puede ser llenada por Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 3, verso 16 nos dice la palabra del Señor. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Sí? Una pregunta, un cuestionamiento. ¿No se dan cuenta que el Espíritu Santo vive en ustedes? Luego es evidente que el Espíritu Santo juega un papel determinante, importantísimo en la vida del creyente. Dios lleva a cabo su propósito con sus hijos a través del Espíritu Santo, el control de la llenura del Espíritu Santo. Y la única manera de ser cristiano victorioso es rendirse a Él, es permitirle a Él ejercer su ministerio, su acción poderosa en nuestra vida. Entonces la obra del Espíritu Santo consiste en regenerar, ¿sí? Regenerar, habitar en el creyente, asegurar al cristiano su identidad, su salvación, darle seguridad de esa salvación. El Espíritu Santo nos sella al creyente, le pone una marca y garantiza nuestra herencia. ¿Sí? Esa es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, Él nos regenera. ¿Sí? Generación significa impartir vida física. Generación, impartir vida física. Regeneración
es el hecho de impartir vida espiritual. Pero no cualquier vida espiritual, la vida espiritual divina, la vida espiritual de Dios. El hombre está muerto espiritualmente, recordemos. La paga del pecado es la muerte. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios por el pecado. El hombre está muerto espiritualmente hasta que es regenerado. Un muerto necesita solamente una cosa, que es vivir. Necesita vida. ¿Sí? Vida. Y esa vida está en Dios, está en Cristo. En San Juan, capítulo 3:5, dice aquí la palabra del Señor, San Juan 3:5. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Respuesta que el Señor le dio a Nicodemo, al interrogante de Nicodemo cuando dijo: ¿cómo puede un hombre mayor volver a...? La pregunta que él le dice, Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios ha enviado para enseñar, te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces. Solo prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y encontramos también el apóstol Pablo en Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, en el verso 23. Mire lo que nos dice aquí la palabra del Señor, verso 23. Pues la paga que dejó el pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo viene a regenerar nuestra vida. El Espíritu Santo también viene a habitar, a morar en el creyente. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Cada creyente, no importa cuál débil sea e imperfecto sea, tiene al Espíritu Santo morando en él. Si una persona tomó la decisión algún día de su vida de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a su vida. ¿Sí? ¿Y por qué el Espíritu Santo se manifiesta más en unos que en otros? ¿Por qué el poder del Espíritu Santo se manifiesta más en unos que en otros? Bueno, eso ya depende, no depende del Espíritu Santo, depende de la persona, de qué tanto y tanta libertad nosotros le damos, qué tanta obediencia, qué tanta disposición hay en nuestro corazón de acercarnos a Él, ¿sí? De acercarnos a Él, de permitir que Él dirija nuestra vida. En Primera de Corintios, en el capítulo Primera de Corintios capítulo 3, en el verso 16 nos dice aquí la palabra del Señor. Dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Sí? No se dan cuenta que el Espíritu... Porque es que a veces la gente hizo la oración de fe, el Espíritu Santo literalmente viene a morar en su vida, pero no son conscientes de eso. Y por eso pues se sigue viviendo su vida como quieren vivirla. Y no le están entregando el trono, el señorío, la dirección a su Señor, al Señor. El Espíritu Santo asegura al creyente, al cristiano, su identidad y su salvación. Entonces el Espíritu Santo vino ¿para qué? Para tomar las evidencias de la Biblia y colocarlas en el corazón del hombre, en el corazón humano. Solo Él da ¿qué? Testimonio a nuestro espíritu, a nuestro corazón, de que somos hijos de Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios. Él es el que nos convence de que somos hijos de Dios. Él es el que nos revela esta verdad poderosa que nos hace libres. Aquí en Romanos 8:16 dice la palabra del Señor: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Sí? Y aún más continúa diciendo allí en el verso 17: así que como hijos
como sus hijos también somos herederos. De hecho, somos herederos, junto con Cristo, de la gloria de Dios. Pero si vivimos y vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Debemos estar dispuestos a aún padecer sufrimiento y persecución, como Él lo experimentó. El Espíritu Santo también sella al creyente, nos sella. Tenemos la seguridad de estar sellados, marcados, como propiedad exclusiva de Dios. El Espíritu Santo es el sello y también vemos aquí que aquí está preparando todo para el momento glorioso de que la fe dé lugar a lo que, a la vista, a lo que se puede ver, ¿sí? Para el encuentro glorioso con el esposo, ¿sí? Cuando la iglesia se reúne con el esposo, ¿sí? En la segunda venida del Señor, para verlo cara a cara. El Espíritu Santo nos prepara para eso, nos prepara, nos está condicionando para ese momento glorioso, ¿sí? Entonces ahí está, el Espíritu Santo está sellándonos, poniéndonos una marca de que no pertenecemos a este mundo, le pertenecemos a Él, ¿sí? Entonces, allí en Efesios capítulo 1, en el verso 13, nos dice aquí la palabra del Señor. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó, los marcó, los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. ¿Sí? El Espíritu Santo, los que nos marca. ¿Sí? Dios envió a su Espíritu, nos identificó como suyos al darnos el Santo Espíritu. Ahí está. Ese es el sello. El Espíritu Santo también garantiza nuestra herencia. Nos garantiza nuestra herencia. Así que como el anillo de compromiso es un símbolo de una promesa, de una vida futura en una relación matrimonial, así el Espíritu Santo es la promesa del creyente, de la vida futura con el Señor, ¿sí? Las arras. En Efesios, en el capítulo 1, verso 14, nos dice aquí la palabra, el Espíritu es la garantía. En otra versión dice las arras, ¿sí? Es ese anillo de compromiso. El Espíritu es la garantía de que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Somos comprados. Entonces Dios hizo todo esto ¿para qué? Para que nosotros le diéramos gloria, honor y alabanza. Sí, gloria, honor y alabanza. Bueno, estaremos hablando de los atributos del Espíritu Santo en la próxima ocasión. Los atributos del Espíritu Santo. El tema del Espíritu Santo es apasionante, es realmente maravilloso entender la grandeza de la persona del Espíritu Santo y poder ser conscientes de que le tenemos, está con nosotros, está en nosotros y que se constituye en alguien que nos va a acompañar, que nos va a guiar, que nos va a recordar las cosas. Entonces, oremos y démosle gracias a Dios en este día por la maravillosa persona del Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y te pedimos que cada día, Señor, te reveles más a nuestra vida. Que cada día, Señor, oh Dios del cielo, podamos comprender la grandeza, el espectacular amor, Señor, con que tú nos amas, el regalo maravilloso del Espíritu Santo
que cumple su ministerio tan importante, tan hermoso, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento. Coloca en nosotros ese sentir, ese querer, Señor, de caminar contigo. Y sobre todo ser conscientes de que somos tu habitación, Señor. Que tú viniste a morar en nuestra vida. Que tú viniste a guiarnos a toda verdad. Señor, yo te alabo, te bendigo. Te doy muchas gracias y te pedimos que bendigas este día y este fin de semana, Señor. Y que podamos avanzar, Señor, en el conocimiento del Hijo de Dios y ser conscientes del poder del Espíritu Santo actuando en nuestra vida y a través de nuestra vida. Síguenos revelando más de ti, Señor. Síguenos revelando más de Cristo, de tu verdad, Señor, de tu poder. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor. Y te pedimos que bendigas a tu pueblo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.